Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Terrible noticia. El sueño italiano de Can Yaman se detiene repentinamente. Su manager confirma la cancelación y los fans están devastados. Hoy les traigo una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y ha dejado a millones de seguidores con el corazón en un puño. Cuando todos pensábamos que estábamos a punto de ver el ascenso definitivo de nuestro querido Can Yaman en las pantallas internacionales, una sombra de incertidumbre ha cubierto el horizonte. Todo parecía perfecto, los astros se alineaban para que el guapo actor turco conquistara Italia con una nueva y prometedora serie, pero el destino tenía otros planes. La noticia llegó como un balde de agua fría en una mañana que prometía ser tranquila. El manager de Can Yaman, con un semblante serio y preocupado, convocó a los medios para hacer un anuncio que nadie quería escuchar. Con voz firme pero cargada de pesar, declaró, lamentablemente, el proyecto en Italia ha sido pospuesto indefinidamente. No es una decisión que hayamos tomado a la ligera, pero las circunstancias nos obligan a detenernos. Estas palabras resonaron como un eco doloroso en los oídos de todos los que hemos estado esperando ansiosamente este momento. Imaginen por un segundo la situación. Can Yaman había puesto todo su empeño, toda su pasión y energía en este nuevo desafío. Se había preparado físicamente, había perfeccionado su italiano hasta un nivel poético y había estudiado el guión con la dedicación de un maestro. Este proyecto no era solo un trabajo más para él, era la culminación de un sueño, la oportunidad de demostrar que su talento no tiene fronteras. Y ahora, de repente, todo queda en suspenso. Se dice que el actor, al enterarse de la decisión, se mostró visiblemente afectado. Fuentes cercanas aseguran que hubo un silencio sepulcral en la sala de reuniones cuando se dio la noticia final. Can, con la mirada perdida pero manteniendo esa dignidad que lo caracteriza, rompió el silencio con una frase que nos ha llegado al alma: puse mi corazón en este personaje, creí en esta historia como en ninguna otra. Es difícil aceptar que a veces el esfuerzo no es suficiente para vencer los obstáculos del destino. Pero, mis queridos amigos, esto no es solo un golpe profesional. Aquí es donde la historia se vuelve aún más complicada y emotiva. Sabemos que la vida de Can Yaman no se trata solo de luces y cámaras, hay un corazón latiendo detrás de esa fachada de galán. Este proyecto en Italia no solo significaba un avance en su carrera, sino que también era un pilar fundamental para su vida personal. Se rumoreaba fuertemente que este tiempo en Italia iba a ser la oportunidad perfecta para consolidar su relación sentimental, para echar raíces en un lugar nuevo junto a la persona que ama. La cancelación de la serie pone en jaque no solo su agenda laboral, sino también sus planes de futuro en el amor. ¿Qué pasará ahora con esa convivencia soñada? ¿Cómo afectará esta incertidumbre a su relación? La distancia y los cambios de planes repentinos son pruebas de fuego para cualquier pareja, y nuestro querido Can no es la excepción. El ambiente en las redes sociales es de total consternación. Los fans, que ya se veían disfrutando de cada capítulo, han inundado las plataformas con mensajes de apoyo y tristeza. No es justo, estamos contigo, Can, son las frases que más se repiten. Pero más allá de la tristeza, hay una gran interrogante: ¿por qué? El manager no dio detalles específicos sobre las razones de la suspensión, lo que ha dado pie a todo tipo de especulaciones. ¿Problemas de presupuesto? ¿Desacuerdos creativos? ¿O hay algo más personal detrás de todo esto? La falta de información clara solo alimenta la ansiedad de los seguidores. Sin embargo, en medio de esta tormenta, Can Yaman intenta mantenerse fuerte. En una breve declaración a un periodista a la salida de su hotel, comentó: la vida está llena de sorpresas, algunas buenas y otras amargas. Lo importante es cómo nos levantamos después de caer. Agradezco el amor de mis fans, son mi fuerza en este momento gris. Es desgarrador ver cómo un proyecto que prometía ser una obra maestra del romance y la acción se desvanece, al menos por ahora. La trama de la serie, según lo que se había filtrado,
giraba en torno a un amor prohibido en los paisajes más bellos de Italia, un papel hecho a la medida para el carisma de Can. Ahora, esos guiones quedan guardados en un cajón, esperando un milagro. La incertidumbre es lo peor. No sabemos si esto es un adiós definitivo al proyecto o simplemente un hasta luego. Mientras tanto, Can Yaman se encuentra en una encrucijada. ¿Debe regresar a Turquía y buscar nuevos horizontes allí? ¿O debe quedarse en Italia y luchar por revivir este sueño? La decisión no es fácil, especialmente cuando el corazón también está en juego. Su pareja, quien ha sido su apoyo incondicional, también debe estar sufriendo con esta noticia, viendo cómo los sueños compartidos se tambalean. La industria del entretenimiento es cruel a veces, mis amigos. Un día estás en la cima, a punto de tocar el cielo, y al siguiente, te encuentras luchando contra la corriente. Pero si algo nos ha enseñado Can Yaman a lo largo de los años, es que es un luchador. No se rinde fácilmente. Su disciplina y su fe son inquebrantables. Aunque hoy veamos nubes negras, estoy seguro de que el sol volverá a brillar para él. Quizás este tropiezo sea solo el preludio de algo mucho más grande, una oportunidad que ni siquiera imaginamos todavía. Pero el dolor del momento presente es real y palpable. Ver la desilusión en sus ojos es algo que ningún fan quiere presenciar. Ahora nos queda esperar. Esperar a que las aguas se calmen, a que surjan nuevas noticias y a que Can Yaman tome el control de su destino una vez más. Su manager ha pedido paciencia y respeto por la privacidad del actor en estos momentos difíciles, una petición que, por supuesto, todos debemos honrar. Pero la curiosidad y la preocupación siguen ahí, latentes. Queremos verlo feliz, queremos verlo triunfar y, sobre todo, queremos verlo amar y ser amado sin las complicaciones que la fama y los negocios a veces imponen. Este es un capítulo oscuro en su biografía, pero no es el final del libro. La historia de Can Yaman aún tiene muchas páginas en blanco por escribir, y nosotros estaremos aquí para leerlas todas, una por una. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman debería insistir con este proyecto en Italia o es mejor que regrese a Turquía y empiece de cero? ¿Cómo creen que esto afectará su relación amorosa? ¿Piensan que el amor podrá sobrevivir a esta crisis profesional? Quiero leer todas sus teorías y pensamientos en los comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros y para entender el sentir de esta gran familia. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ninguna actualización y, por favor, dejen su like si quieren apoyar a Can Yaman en este momento difícil. Hasta el próximo video, cuídense mucho.